Hola, hola, pues bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un episodio más de su podcast, que siempre le digo, pero no es su podcast favorito, ya sé, no hay pedo, pero su podcast favorito, La Cacerola. Recuerden este espacio en donde nosotros vamos a decir lo que todo el mundo piensa y nadie comenta, o lo que todo el mundo comenta y nadie piensa realmente. Y el día de hoy tengo unas invitadasas de lujo. Voy a agarrar orilla, voy a empezar de este lado con Lorena Cisneros. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida a La Muy Cacerola. emocionada de estar aquí. Está chingada. Esto veníamos esperándolo desde que Diego fue con nosotros Sí, a Recholar. desde hace un mes Para te que vean tardas. que no hay, ¿cómo es el dicho? No hay plazo que no se vence. ¿Qué? Ese pedo, ¿ustedes Ese. entendieron? Ya estamos aquí. Y pues nada, bienvenidas. Gracias. Me acompaña, también nos acompaña Vale López. ¿Cómo estás, Vale? Bienvenida. Muy bien, esperando, entre comillas, te tardaste, Diego, en invitarnos. Está la productora. No es cierto, no es Ahí cierto. está la productora. dígale a la Voy a aprovechar productora para que- reclamar. Voy a Mi aprovechar. No, ya vas, ¿cómo sacarlo? Va, lo traías, Sí. pero. Desde que nos dijiste, ya dijo, lo primero que va a decir es esto, Ujú. ¿verdad? Sí, ya traía línea. Ya, Pero está bien. Iba Vale tachando en su calendario. Sí, un ya. día más. Un día no más. nos Y también está con nosotros Alejandra Castañeda. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida. Pues muy contenta, les decía al inicio a todos los presentes que un poco nerviosa porque ¿Por qué, caray? teníamos ¿Tú mucho nerviosa? tiempo. Tú nerviosa, Sí. mira, lo esperaría de Dios, pero tú nerviosa. Sí, estoy nerviosa, teníamos mucho tiempo esperando este momento y ahora que estamos aquí pues no nos lo creemos. Sí. Y la verdad, Pues muchas no sé, gracias. No sé si eso sea bueno o sea malo, pero. Es bueno, estamos muy emocionadas de que Gracias, nos invitaste. Muchas gracias. Pero bueno, entrando en materia, a lo que nos convoca hoy a platicar aquí en este bonito podcast. Ya saben que a nosotros nos gusta decir puras mamadas aquí a veces. Pero nada, o sea, partiendo un poquito, porque hay muchísimos matices que hoy en día están como muy vigentes en el tema de los estigmas, de estigmatizar algo, en el tema de los tabúes, en el tema de las etiquetas, en el tema de toda esta sinergia un poquito negativa, por así decirlo, pero inclusive me atrevo a decir necesaria. Porque necesario, ahorita vamos a ver un poquito más. Pero a ver, platíquenme, ¿ustedes así a grosso modo qué entienden por estigma? ¿Sí sacan lo que es un estigma o no? Dile, Vale, por A favor. ver, Vale, te escucho. Vale es la indicada para hablar al respecto. Son los que tiene. No, es que cuando nos invitó y queríamos saber de qué era, dije, o sea, nos dijo, es que son estigmas. Y yo, ok, ¿de los de Jesús? ¿De los de la película? ¿De esos bonitos? Ay, me acabo de quemar el hocico con el café. Pero no, pues a grosso modo son esos, ¿no? Son como cicatrices que te quedan por comentarios negativos. Exacto, o sea, al final del día, digo, la palabra estigma, que tiene su origen griego, pues son estas marcas de fuego, de navajas o de acero que tenían las personas extrañas. Entonces, al final del día es una marca, es una etiqueta como tal y es algo que perdura y que puede perdurar durante mucho tiempo. Pero también siento que va muy de la mano con los tabús. Sí. O con los prejuicios inclusive, porque Sí. nos mama ser prejuiciosos Uy, sí, de y todo. nos mama señalar con el dedo y decir que no sé qué. ¿Ustedes alguna vez se han sentido Señalada. víctimas de prejuicios? ¿Señaladas o algo? Sí, yo creo que todo Sí, mundo Creo en que algún sí. momento. Muchas veces nos pasa, bueno, creo que por el simple hecho de que dicen es que eres muy joven, todavía Sí. te falta como tener mucha experiencia en algunas cosas y dices, a ver, yo estoy creciendo con la nueva era, o sea, entiendo a lo mejor no tanto a la generación Z, Ujú. pero por lo menos entiendo otras cosas que las nuevas generaciones no entienden o que a lo Ujú. mejor les es complicado y siempre he creído que se puede juntar pues esta experiencia con pues las cosas que nosotros vamos aprendiendo Así día es. con día. Pero creo que sí, en el tema de ser jóvenes, sí se nos señala mucho como decir, todavía te falta aprender mucho, incluso hasta en el querer superarte profesionalmente, Sí. dicen, oye, espérate, es que la carrera es así, primero esto y luego esto y luego esto. Ujú. Pero, ¿eso sería un estigma o sería como...? Prejuicio. No, más bien siento yo que, o sea, de alguna manera, es que hay que partir de lo que es un estigma, Ujú. de lo que es un dogma, Ujú. de lo Sí. que es un prejuicio per se, Ujú. de lo que es una idiosincrasia, de lo que es una doctrina. Siento que más yo, y es un punto de vista Ujú. muy personal, siento que lo que tú nos compartes, Ale, tiene que ver un poquito más con los dogmas Ujú. o con ay, güey, se me fue la palabra y lo acabo de decir. qué pedo. prejuicios. Aparte, Mm. Estigmas, dogmas, prejuicios. Catálogo. ¿Qué más dije? Hola, buenas tardes. doctrina.
tiene que ver más un Sí. poquito con la doctrina. ¿Por qué? Porque nos enseñan y nos educan y nos programan a que, ay, no, es que Así no debe de vayas. ser. Es que estás muy joven para tener Sí. hijos, Sí, claro. o ya estás muy grande. Muy grande. ¿Para cuándo los Sí, hijos? ya sé. ¿Sabes? O sea, siento yo que esa narrativa va un poquito más por el tema de las doctrinas, de los dogmas. Porque así crecimos. Es que la mujer Sí, claro. Sí, tiene claro. que ser de tal manera, el hombre de tal manera, los niños no lloran, las mujeres de rosa, la mujer atiende y servicial y el hombre proveedor. O sea, en ese tipo de dogmas, al momento de desdoblar o de, pues sí, de desdoblar como la misma narrativa es esto de, ay, no, es que ¿cómo crees que tú vas a estar haciendo? Pero ¿por qué chingados no? Exacto. Que ese es el tema. Sí. Pero el tema de los estigmas o los prejuicios tiene que ver un poquito más con el, no con el qué es, sino con el cómo. O sea, no qué hacemos como personas, sino cómo lo hacemos. Siento que va más un poquito por ahí. Es que no es mutuamente excluyente y va bastante de la mano con los tabús. Por ejemplo, un tabú como tal pudiera decirse, digo, no la definición al pie de la letra porque pues no la tengo. No la tengo. Sí, no, pero o sea, palabras más, palabras menos. Sí. O sea, los tabús son las conductas que no son aceptadas por el grueso de la sociedad. Y de Ya lo que sea- no se habla. Exacto, ya sea por un tema moral, por un tema cívico, por un tema generacional inclusive, pero son conductas, pensamientos o actuales que no son normalmente bien vistos por el grueso de la sociedad. O sea, por ejemplo, no sé, se me ocurre los tatuajes. Hasta hace muy poco los tatuajes eran un tabú y cargaban un estigma grandísimo. Sí. Sí. Grandísimo. O sea, porque si tenías un tatuaje, pinche mara salvatrucha, Sí. pinche delincuente. ¿Ustedes tienen tatuajes? ¿Ninguna? No. Hacen Sí, bien, sí, este, quizás. pinche, los tatuajes son del diablo. Estos no son de hecho son lunares. Qué emoción. Dice, Qué vale, qué emoción. emoción. Y tú, jalo. A ver, ahorita vengo. Es también como ese estigma que tú dices, Sí. bien se les ha dado los tatuajes, porque ya es que todo el mundo decía, no, pues así marcaban a la gente, a los esclavos, y es como que la narrativa que tienen las personas que para decir, no me gusta por esto, porque lo relacionan inmediatamente con eso. Pero creo que también es una forma de expresión y a mí me parece que se ven increíbles. Sí. O sea, a mí la verdad me encantan los tatuajes. ¿Y por qué no traes tatuaje? Nah, Porque no me pero es que dejan. es muy cierto, o sea, al final del Que no día, te las agujas. el tatuaje es una vertiente del arte corporal, o sea, es Sí, como exacto. maquillarse, es como ponerse Exacto. algún piercing, algún pendiente, algunos aretes, etcétera. O sea, al final del día es algo con lo que tú te sientes cómodo. Exacto. Claro, insisto, no es el que haces, es el cómo lo haces, porque Claro. pues arreglarse y verse bien todo el mundo lo hacemos quizá todos los días, y para Sí. ponerte un tatuaje pues es algo muy propio para tú verte bien, entonces no es que haces, estás haciendo que pues el verte bien, sentirte como, ¿cómo lo haces? Por un tatuaje. Entonces siento yo que va más un poquito por ese lado, pero una gama muy amplia del tema de los tabús. A ver ustedes, un tabú que ustedes crean que está cayéndose. Híjole. El otro día platicábamos, Lore, de un documental que tuviste y fue un tema bien loco. Ah, sí. Y eso, la verdad es que nos dejó así en súper shock Sí. porque jamás te imaginas algo así. Es que A ver, veíamos Lore. algunos hombres que, bueno, en la Ciudad de México había un lugar especial en donde ellos podían ir en la noche, o sea, de día tenían su familia, tenían Ajá. esposa, hijos, todo Ajá. normal, y de noche iban a este lugar, y este lugar era exclusivo para que fueran varios hombres, tenían sus camerinos, se vestían de mujer, tenías Ok. maquillaje, tenías ropa y demás, y estando ahí adentro era como un protocolo, o sea, nadie sabía la identidad de nadie, todo el mundo respetaba que eso es lo que estaba pasando en ese momento, solo podían entrar ellos, o sea, no podía entrar como nadie que no siguiera la dinámica, y ya salían y te ibas a tu casa normal. Entonces, por ejemplo, en ese documental se exponía el caso de un hombre al que su esposa lo empezó a apoyar. O sea, duró mucho tiempo él era secreto, ¿no? Se iba y su esposa pensaba que se iba con sus amigos. Entonces llegó un momento en donde pues él se lo reveló y pues sí Wow. le tomó tiempo a la Sí, esposa sí. aceptarlo, creo que se tuvieron que ir como a terapia de pareja, pero al final le dijo, ¿sabes qué? Está bien, va, o sea, si esto es lo que a ti te gusta, está bien, yo te apoyo. Entonces ella hasta le empezó a ayudar a maquillarlo, le ponía las extensiones y hasta se ponía él así como, no sé, como prótesis de espuma para pues hacerse más cuerpo. Y él decía, es que cuando yo me visto, me gusta como asimilar el cuerpo de mi esposa, porque el cuerpo de mi esposa se me hace muy bonito. Entonces su esposa lo empezó a apoyar y hasta sus hijos. O sea, sus hijos, ya la esposa lo arreglaba, salía él y estaban sus hijas, tenía puras hijas. ¿Y cómo se les hace? Bueno, ya no le decían papá. Cosas, ¿no? Y encima Sí, con sí, puras hijas exacto. Sí. Le mujeres. pusieron nombre, creo que la tía, no sé qué, digamos la tía Mari, por ejemplo.
Entonces le decía, ya está lista la tía Mari, ¿cómo se les hace? Y las hijas así, pues yo le pondría más sombra aquí, así las hijas. Wow. Y yo me quedé, wow, sí es como O sea, algo pero muy eso tiene complejo. que ver, perdón que te interrumpa, pero tiene que ver como por una orientación sexual, por una No. preferencia sexual, o meramente por un gusto. Sí, culposo, era un gusto, o un porque no era ninguna Ni preferencia. culposo, es más. Era un gusto, porque él Exacto. decía que no le gustaban los hombres, que No, él simplemente ya Le gustaba, gustaba. vestirse de mujer. Y eso precisamente E fue lo que la interpretar a una psicóloga les mujer, ayudó a ¿no? entender. Ajá, Ajá. Sí. Y la verdad que nosotros lo que más nos quebró fue así de decir, o sea, como, porque la esposa lo está aceptando, Sí. y creo que llegar a un grado en el que aceptes a la persona que amas de esa forma, si es como que dices, no cualquiera lo haría. Es que, a ver, el amor per se, a un punto de vista muy personal, el amor per se es un tabú. Sí, y también. tiene una estima bastante Sí. grande. Sí. Ujú. Hace poco yo hice una dinámica, una terapia, algo. Bastante fuerte, digo, y no tengo problemas con compartirlo. Hice la ceremonia o la terapia del sapito del 5 de OMT. Que bueno, palabras más, palabras menos, lo que yo percibí bien en esta terapia y en este proceso fue el amor, se los juro. O sea, dentro de muchas cosas que yo estuve trabajando en mí mismo, Ujú. me di cuenta, o al menos a mí me hace sentido, que el amor lo tenemos muy mal visto y muy mal enfocado, Sí. porque pensamos Sí. que el amor de mi pareja es uno, y el amor a mis hijos es otro, y el Sí. amor a mi mamá es otro. Sí, sí, sí. No es cierto. No. El amor es amor y se chingó. Sí. Y es Pero- universal también. Claro, Exacto. pero partimos de estas doctrinas y estas narrativas en las que Ujú. nos dicen desde chiquito, no, es que tú te tienes que comportar así, si no es como que no es cierto, y muchas veces crecemos con el amor inclusive condicionado, porque no hay amor incondicional, o sea, no nos enseñaron eso, o sea, es de, te amo sí, solo sí, te portas bien, te amo sí, solo sí, Eres haces así. tú, es como, Ujú. y si no me porto bien, no me vas a amar. Exacto. sí. Pero esta narrativa no las terminamos creyendo y pensamos que el amor es metodológico y no es cierto, es una pendejada. Perdónenme y si alguien opina diferente a mí, qué bueno, cool. Pero las personas que creen que el amor de pareja es uno y el amor de mamá es otro, al menos yo, en un punto de vista muy personal, a mí eso No. se me hace una estupidez, porque el amor es amor. Y qué interesante, por ejemplo, en este documental, ¿cómo se llama el documental? Era de No, Vice. nombre, pero lo hizo Vice. Ajá. Bueno, qué interesante porque al final del día encontró esa familia una manera de seguirse amando bien chido, o sea, Sí. Exacto. haciendo los prejuicios a un lado, Ajá. haciendo los dogmas, haciendo los estigmas a un lado y decir, pues es que esto eres tú, cabrón. Sí, exacto. Sí. Exacto, y es como decir, yo te acepto tal cual eres, o sea, es como que dices, está bien cabrón, porque Ajá. muchas veces lo que tú decías, no, todo mundo queremos cambiar a todo mundo, Y eso sin no es cambiar a amor. nosotros. Ujú. Y eso no es amar a la No. gente, o sea, eso es como lo más estúpido que podemos pedir, aunque lo hacemos todos los días. Sí. Hay este dicho que dice, en cuestión de relacionamientos de pareja, que dice, si tu pareja te pide que cambies, cambia. De Pero de pareja. pareja, la chingada. Sí. ¿Qué haces ahí? Sí, Y yo, sí, sí. a lo mejor ustedes también, no lo sé, y quienes nos están escuchando, nos están viendo, han tenido este pedo de que sí te quieren cambiar. Es que tú Ujú. no eras así, es que no sé, es que me gustaría, es como, yo en un par de ocasiones con antiguas parejas o con personas que llegué a salir, que nos estábamos conociendo, les decía, es que a ver, si a ti te gusta que yo sea o que me comporte de otra manera, es que No, entonces es no te conmigo. gustó yo, te gusta otra persona. que no soy yo. Exactamente. Porque yo soy así, yo soy a mi muy particular manera de ser. Y si tú quieres que yo cambie en algo, uno, pues no lo voy a hacer. Y dos, si a ti te gustaría que yo fuera de otra manera, pues no te gusto yo. Te gusta otra persona que no soy yo y ya la chingada, vámonos. Porque yo no tengo que... No, yo hoy lo sé, yo hoy lo veo, yo hoy lo entiendo. Porque así como ustedes y como... Yo creo que todos nosotros hemos cometido muchos errores o hemos tomado decisiones muy pendejas en cuestión de Todos los pareja. días. Yo entendí eso y dije, nah, qué hueva. Sí. O sea, ya lo entendí. Digo, no, la chingada. A mí, así cualquier ápice de toxicidad y digo, bye. Pero justo eso, Eva, era mi siguiente pregunta. Porque, por ejemplo, el amor y todo lo que está a su alrededor, todo el contexto que está alrededor está muy estigmatizado, entre ellos el sexo también. Sí. claro, sí. Porque el sexo también es otro pedo muy diferente y muchas veces pensamos que sin sexo no hay amor. Bullshit. O que sin amor no hay No hay sexo. sexo. Bullshit Sí. también. Pero la vida sexual de cada persona, y que era tomando de referencia este documental, la vida sexual es una cosa y los gustos son otras. Exacto, sí. O sea, yo por eso te decía y preguntaba, ¿va por una orientación o una preferencia sexual o meramente por un gusto? No, pues al vato no le gustan los hombres, pero le gusta vestirse de mujer. Verse de mujer. Yo me acuerdo cuando era pequeño,
pues no sé, 5 o 6 años quizá, pues yo de que te pones, yo vivía con mi mamá y pues de que te ponen los tacones. Nunca me vestí, pero me ponía los tacones y jugaba a ser el niño grande, sin meterme en pedos acá del síndrome de Edipo, ni mucho menos, pero pues era este pedo, ¿no? No me gusta vestirme de mujer, pero conozco perfectamente mi parte femenina. La conocí en esa terapia que hice. Y hice las paces con mi parte femenina y cotorreé con mi yo femenino, porque también lo tenemos. Todos, Sí. y todos tenemos como mujeres una parte masculina. Y que ¿Ustedes pocas veces conocen se su parte acepta. masculina? Sí. Creo que a veces eso nos hace falta. Sí, creo que a veces nos hace falta eso porque, bueno, no, sí, en ambos, hombres y mujeres. De pronto sí es como que te da miedo aceptar esa parte o mostrar esa parte. Tanto para hombres como mujeres, y al final es eso, es parte de nuestra dualidad. No siempre podemos ser de una sola forma, y creo que cuando conoces esas dos partes es más sencillo, porque entiendes hasta qué punto eres tú, qué es lo que eres capaz de hacer, y también ves a los demás desde otra perspectiva. Y si te encierras en nada más de, no, es que mi parte masculina no, o en caso de los hombres no, en la parte femenina no, y sobre todo sí por esos prejuicios que se han hecho de hombre y mujer tienen que ser así. Creo que eso también vuelve que se haga más difícil aceptarlo. Primero entenderla como es, y luego aceptarla, porque Mira, estamos muy así. una cosita muy marcada que a mí yo lo percibí hace un par de años en un festival de música, cuando todavía sí hacían festivales de música. Estábamos en Ciudad de México en el Corona Capital, y se me hizo muy cagado, bueno, no muy cagado, más bien yo no lo había visto, fue la primera vez que yo veía algo así. Venden unos cositos para que las mujeres puedan hacer del baño paradas. Sí. Es como un cosito así, tiene un tubito y... Sí. Entonces, porque, a ver, es sumamente común, y creo que todo el mundo lo sabemos, que los vatos en un festival... Donde quiera. Ay, donde quiera mea. Sí. Cuando vean a un cabrón que está guardando vasos, créanme que no se los quiere llevar a su casa. Esos vasos son mijitorios portátiles, porque nomás te haces bolita... Te echas tu mierda en tu vaso y ahí lo dejas. O lo tiras. Hay unos hijos de su puta madre que los avientan al público. Pero en fin, fíjate lo que son las cosas. O sea, la gente se dio cuenta y dijeron: esta pinche bola de simios no van a ir a utilizar los baños. No. Porque aparte, pues se entiende también el contexto. Estás en un festival con 300,000 cabrones y a veces de un lugar a otro es muy difícil trasladarse. No, te vas a andar moviendo. Entonces... total, llegamos, no sé qué, una amiga de nosotros compró un coso de esos, dijo, a huevo, que así en la entrada, dijo, a huevo que está chingón, presta, así compró uno, y le dijo a las demás chavas con las que íbamos, ¿quieren? Ay, no. Mames, ¿Cómo crees crees? que usan esas mamadas? Les volvió a decir en súper buen pedo, neta, ¿quieren? Porque ni cagando les voy a prestar el mío. O sea, pues no mames, no les voy a prestar el que yo utilizo. No. ¿Quieren? No más, ¿cómo crees? Se chingaron. Ella, muy buen pedo, compró 2 extra, dijo, esta. Se van a ocupar, y si no se ocupan, X. Total, a mí se me hizo muy chido que protocolariamente serían cosas que únicamente los hombres harían. Sí. Mearte en un vaso. O sea, literal como tal, mearte en un vaso. Yo no estoy diciendo que ninguna mujer jamás lo haya hecho, pero en el grueso de la población, genéricamente hablando, es como, güey, como una mujer parada se va a mear en un vaso. Sí. Entonces estábamos acá en el fa, que fue, que vino, que no sé qué, de repente esta morra dice, güey, creo que ya llegó el momento. Tú chingón, te hacemos cobachita, así, que jueguito. Creo que está medio más rápido que nosotros. O sea, y lo disfrutó, porque una buena mirada se disfruta, no van a dejar mentir. O sea, te estás enseñando y vas como, o sea, se disfruta. Entonces, estaba así atrás mío, o sea, estaba aquí atrás mío, y se recargó, o sea, puso su barbilla aquí, decir, ay, no mames. Y dije, morra, ¿estás miando? ¿Te estás masturbando, güey? Creo que me estoy prendiendo, porque lo estaba diciendo aquí, y dije, güey, creo que me estoy prendiendo, güey, aguanta el pedo, estás miando. Pero justo eso, o sea, ese tipo de cosas que normalmente estaban, pues no sé si destinados o cómo decirlo, pero estaban predestinados a que solo se utilizaran por algún género. Sí. Hoy en día esas mamadas ya se están cayendo. ¿Y qué palabra tan bonita dijiste tú? El tema de la dualidad que tenemos, porque tenemos que percibir y hacernos consciente que somos, no nada más nosotros, o sea, todo nuestro contexto alrededor parte de una dualidad. Proyecto 2021, ciertas cosas que nosotros hemos hecho aquí en el podcast, parte de eso, de ver el cagadero que hay allá afuera. Sí. Porque muchas veces nomás es, levantamos el tapetito y echamos el mugrero abajo, pero eso no quita el cagadero. Sí, no. Otro tipo de estigmas y prejuicios muy cargados, que inclusive están hasta mal empleados, es la palabra drogas.
Ah, sí. Porque la palabra drogas trae una carga súper negativa, con justa razón, pero luego meten a ese costalito a muchísimas cosas más y es el estigma que se le crea. Ustedes consumen algo que dogmáticamente sea como una droga, pero que ustedes no la cataloguen como tal. No, yo lo único que consumo, bueno, es alcohol. En algunas ocasiones creo que como todo mundo Sí. he consumido marihuana. Ujú. Y ahora que lo menciono... ¿Qué? ¿Quién no ha fumado marihuana? Y Diego, Oye. ¡Ave María! Mi productora en la vida ha fumado. Yo consumo, o sea, yo sí consumo. Y Ale, soy ahorita consumidor resolvemos canábico. eso. Ahorita resolvemos No, esa bueno, situación. la verdad incluso yo lo abro muy abiertamente porque lo platiqué con mis papás y les dije, o sea, obviamente Chido. fue un punto así en el que pues a mí me dio como la curiosidad, estábamos amigos que sí son consumidores muy constantes, entonces... Por no decir que son unos pinches marihuanos. Pues sí, por Ya les respeto son a ellos. expertos en el tema. Ajá, entonces la verdad que dije así que pues estoy en un ambiente seguro, pues bueno, la probé. Y creo que es como por quitarte esa obviamente no es que yo no la Sí. ajá, no la consumo así que diario, ni mucho menos, nada más han sido esas veces. Pero creo que lo hemos visto ahora con este tema de que la quieren legalizar y que como la gente empieza a decir, no, sí, ¿Cómo crees? no. A ver, el alcohol como tal, hasta no hace un par de décadas era ilegal. Ilegal. En Sí, casi ajá, todo el exacto. mundo. ¿Y ahora? No. Pero hay muchísimas cosas, o sea, el café como tal, es que mira, inclusive por definición, por definición es más droga el café que la marihuana. Sí. Sí. Por definición. Pero hay muchísimas cosas más que, bueno, pudieran catalogarse en un sentido de drogas, pero ¿por qué sí está bien visto que una persona llegue y se tome 3 clonazepam para dormir en la noche? Sí. Y que se fume un porrito o 3 fumadas de algo para dormir, no. Porque está bien visto que una persona se ponga hasta su pinche madre de alcohol en el antro y acabe vomitando y agarrándose a putazos y accidentándose en todos Chocando. lados, a que se fumen un porrito para pasarla bien. Porque si tiene, es que más bien siento yo que lo que falta es información. Sí. Ojo, yo no estoy ni defendiendo absolutamente nada ni promoviendo nada. A mí jamás me van a ver ofrecerle a alguien. O diciendo, fuma y la chingada, date. No, Presión. porque yo lo hago y yo consumo, yo soy consumidor canábico y a mí me ayuda en varios matices de mi vida porque yo lo encontré como un uso terapéutico. Ay, ese soy yo justificando mis adicciones. Y no Pero- me estoy convencida, ¿Se dieron ¿se dieron cuenta? cuenta? Así que no, sí. No, pero justo eso, Por porque tres. yo me di cuenta que a mí me ayudaba. O sea, real a mí me ayudaba. No era nada más fumar por fumar o me va a mandar a la chingada por no. O sea, también hacerlo con un propósito, por así decirlo, te ayuda mucho. Pero no nada más eso. O sea, hay muchísimas más sustancias que sí son droga, que ahí están. Y el no hablar de ellos no va a hacer que se radique el consumo. Exacto. O sea, desde la cocaína, la piedra, el LSD, el pinche, lo que tú quieras. Ahí está el consumo, Y es gigantesco y es elevado. cañón. Pero la gente prefiere hacerse pendeja y, y voltear por otro lado que ver el Sí, problema. exactamente. O es más, que no sé si está bien empleado el hecho de llamarle el problema del consumo tan acerbado y exacerbado que hay de ciertas sustancias, pero pues es que no se ve una buena manera de abordarlo. O sea, todo es de, o sea, quieren poner como una panacea al atender la consecuencia, más no la causa. Exactamente. Ese yo creo que es nuestro pedo de toda la vida, o sea, siempre estamos atendiendo la consecuencia, no la causa. Exactamente. En el tema de los prejuicios, pues es lo mismo, o sea, ya estamos atendiendo el prejuicio, no lo que generó el prejuicio. Sí. Entonces, creo que parte mucho de la información. Pero más allá de alcohol o tabaco, no sé si fumen o café, si tomen o algo. Café sí. Que insisto, no sé, Sí. yo al final del día siento que ese tipo de cosas, es más, ni siquiera son drogas. O sea, lo que le dicen droga como tal, un LSD, por ejemplo, pues más que droga, para mí es una herramienta. Lo he probado en un par de ocasiones, la verdad, no voy a decir que no es que yo lo consuma muy frecuentemente, pero lo he probado y honestamente me he dado cuenta de muchas cosas de mí mismo que no conocía. Empecé a conectar más conmigo mismo. Pero bueno, ya basta de hablar de mí, los invitados son ustedes, pero Eso es bien atenta. Ya mira. sé. Tú sigues Tú platicando. ¿no? sigue exhibiéndote. fíjate, una vez La Navidad de Diego. estaba A ver, escuchando sígueme un más. podcast con ¿quién era? Creo que Roberto Martínez con Odín Dupeirón, en donde Odín Dupeirón decía, es que a veces me dicen que deje hablar a mis invitados. Es mi podcast. Sí, chingado.
Yo invito a la gente para que me escuchen hablar y para escucharlos hablar, pero es mi puto podcast y si quieren que bueno y si no, chingados. Si quieren venir bien, si no, también. Pero sí, a ver, regresando entonces al tema de los estigmas y los tabúes. En algún momento ya me comentaban que ustedes sí se han sentido estigmatizadas o señaladas. ¿Qué han hecho o qué ha surgido a raíz de eso para ustedes actuar en consecuencia? ¿O nada más se sintieron así y así lo dejaron? O sea, pregunta como muy genérica, pero... A ver, vale. Es que, bueno, o sea, como tal trabajarlo, no, pero lo aceptas. O sea, un tabú para mí así como muy... fue el sexo, tú lo dices. Okay. Entonces fue así como que, ay... Entonces aceptas y aceptas quién eres, qué te gusta, qué no, y lo hablas tal cual. O sea, yo no necesité como tal trabajarlo y decir es que está mal, ¿no? Simplemente pues ahí está, es parte de, es algo que yo ocupo en su momento, pues está bien. Yo lo trabajé. Todos. Oye. Sí, o sea, no, como tal no hubo un trabajo, simplemente yo creo que también a nosotros nos tocó ya una época donde ya lo puedes hablar más. Si le preguntas a una persona de 40, si le preguntas a una persona de 40 años, pues no te lo va a hablar. Sí, no, porque no estaban ellos acostumbrados. No están acostumbrados. O sea, es como que decirles, no. Sí. Y tampoco es su culpa, Y es también No. lo que tú decías, o sea, en el tema, por ejemplo, hay muchas, aquí en Zacatecas, muchas mujeres o niñas, realmente niñas, que salen pues siendo mamás súper jóvenes 12 años. y siguen siendo súper señaladas, ¿no? Así que Sí. cómo es posible. Cuando dices, oye, ni siquiera entendía su contexto y probablemente sus papás jamás en la vida les dijeron que sí estaba bien, que, bueno, y no que esté bien y que mal. Nosotros siempre hemos dicho que no queremos tampoco como estar etiquetando. De no informar. Sí. Ajá, pero sí que se informe. ¿Verdad? Es que mi productora me está diciendo que sabe que te... Ya. Y todas así. Perdón. ¿Es una señal? Pero sí es eso, o sea, cómo señalas ya hasta que la persona está en la situación complicada cuando bien pudiste informarla desde antes, ¿no? O sea, creo que preferimos callar esos temas como los que menciona Vale, ya hasta que sucede, ¿no? Como que dices, ay, no, pues es que ¿por qué no les dijiste que no? ¿Por qué no te cuidaste? Y creo que más allá de todavía seguir siendo señalada porque es una niña, está súper chiquita, ya va a ser mamá. O sea, todavía, en vez de que la apoyen, siguen siendo como súper señalada y creo que muchas cosas se pueden mejorar. Estigmatizada. O sea, yo traía un estigma que va a cargar por el resto de su vida. Sí. Uy, mamá soltera, la mamá luchona, o sea, es un estigma. Cañón. No es una etiqueta, es un estigma, porque trae una carga energética mucho más atrás. Pero a ver, muchas veces justamente el señalar o el hablar desde nuestro, ni siquiera es desde nuestro privilegio, porque es desde nuestra ignorancia. No sabemos cuáles fueron las situaciones contextuales que llevó a esa persona a tomar tal decisión. O sea, si una chavita de 12 años sale embarazada, que infelizmente sucede muy seguido en México y en muchas partes del mundo, mucha gente culpa a la chavita. Exacto. No digan mamadas, o sea, a ver, no es culpa, y honestamente, o sea, no estoy jugándole al abogado del diablo, pero muchas veces no es culpa ni de la chavita ni del violador, tampoco, porque el contexto está muy extraño inclusive hacer este tipo de afirmaciones, pero el contexto los orilló a hacer ese tipo de cosas, o sea, en un determinismo duro. O sea, si estiramos tanto, le digo, no tanto la liga para no darnos en el hocico, pero si sigues el hilito en este tema del determinismo duro, vas a encontrarle por qué a esa persona le gusta violar a menores de edad. Y por qué inclusive una mujer menor de edad se presta también, porque muchas de las veces es consensuado, inclusive. Ni siquiera es una violación. O sea, jurídicamente pudiera ser una violación porque una letra dice que... Pero socialmente ni siquiera es violación. O sea, digo, no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, mi actividad o mi vida sexual, yo no la empecé después de los 18. La empecé después de los 20. Nah, es cierto. Pero yo la empecé muy temprano. O sea, yo no era mayor de edad cuando empecé mi vida sexual. Pero yo tampoco me podía sentir violado, ¿sabes? Pero, en alguna ocasión que yo llegué a estar con personas mayores de edad, si alguien más o si mis padres o tutores hubieran dicho, vamos a levantar una denuncia por violación, ese pedo procede. Sí, claro. Procede. Entonces es como, güey, ¿qué pedo con estas pinches lagunas mentales y dónde está mi libre albedrío y estas etiquetas? Porque inclusive eso también es un dogma, el hecho, no tienes la capacidad de decidir a los 17. No digas mamadas, claro que sí, no tengo la suficiente información, pero por supuesto que puedo tomar decisiones. Ahora, también está en nosotros en qué información le estamos dando a nuestros hijos. Yo tengo un hijo pequeño de 6 años y yo la información que le doy a él es para que no la cague el día de mañana, aún y sabiendo
que yo la puedo estar cagando. Sí. Porque yo la información que le transmito es lo que yo creo que está bien para él, pero... Sí, lo que has vivido, o sea, ha sido exacto. dependiendo de tu experiencia. Y en determinado momento me puede decir, no, güey, a mí no me funciona como tú me lo estás planteando. Y qué bueno, o sea, ojalá inclusive llegue el momento en el que me digan, no, güey. O sea, le voy a dar por otro lado porque no, perfecto. Eso quiere decir que el mínimo ya analizó las variantes. Sí. Pero justo eso, o sea, no podemos culparlos por la manera que tienen de pensar nuestros padres, nuestros abuelos. Sí, porque, no, pues no. ellos también vienen cargando Sí. con esos dogmas, con esos estigmas, con Así todo es. de atrás. Y justo está en nosotros como el ser disruptivos. ¿Ustedes qué opinan de las ovejas negras? O sea, cuando escuchan el tema de ser una oveja negra, ¿qué opinan? ¿Qué opinión les merecen las ovejas negras? Creo Ale. que es bueno. Lori. Es bueno porque es la pauta para que empiece un cambio y Exacto. empieces a ver las cosas desde otra perspectiva. Y está bien también el momento en que hay un enfrentamiento de decir, yo pienso esto, ustedes piensan otra cosa, ok, está bien, vamos viendo hasta qué punto funciona, claro, sin afectar a nadie, pero vamos viendo que a lo mejor lo que se tenía como correcto o lo que era lo mejor, a lo mejor no lo era. Y necesita un cambio, necesita verse desde otra perspectiva. Y el momento en que se confrontan esas ideas y que hay alguien que dice yo no estoy de acuerdo o yo tengo otra forma de pensar, está bien porque también hasta la persona, bueno, a mí me ha pasado, si tú eres quien está negando esas ideas, dices que las ideas de la oveja negra no me gustan, también a ti te hace cuestionarte y dices, a ver, yo pienso que eso está bien y estoy molesta con esta persona porque me está diciendo que es algo diferente, pero algo dentro de mí como que me hace dudar y creo que tal vez sí tenga un poco de razón y eso también te da a ti la pauta para buscar, para informarte más Sí. y a partir de ahí ir creando una idea pues guiada hacia otro lado. Sí, de hecho fíjate que a mí el tema de las ovejas negras me fascina porque incluso un psicólogo en su momento me decía que en ocasiones solemos cuestionar mucho el por qué alguien no sigue el molde de una familia, por qué no sigue los mismos pasos de los papás y así, y es muy cuestionado. Pero en el tema de la psicología transgeneracional, no soy experta, pero en algún momento escuché este término, decían que había un señor que tendía, inconscientemente él no sabía, o sea, tendía a tener ciertas como pensamientos como tipo de violador y despertar ciertas fantasías sexuales hacia su propia hija. Entonces estaba bien retorcido eso y él decía, esto fue un caso que tomó Raquel Schulze, es una estudiante de Hellinger, quien creó las constelaciones familiares. Okay. Entonces él decía que a este señor le sucedía eso y él no entendía por qué, si en su vida le hubiera pasado por la cabeza, pues tener ese tipo de pensamientos con su propia hija. Entonces lo que él hacía, les decía, ¿saben qué? Por favor, enciérrenme, no me dejen salir, si me tengo que drogar lo voy a hacer, pero yo no voy a permitir que estos instintos dañen a alguien más. Entonces él, en su desesperación, buscó a algunos especialistas, llega con esta persona y él le dice, ok, nos vamos a ir un poco más para atrás y un poco más para atrás y un poco más para atrás. Y encuentras que vas repitiendo estos patrones. Siempre dice, no, si tu papá fue alcohólico, pues tú también lo vas a hacer. Si tu papá hacía esto, tú también lo vas a hacer. Dicen que vamos repitiendo, aunque no siempre es el mismo molde. Y ella decía que estas son consideradas ovejas negras porque tienen un gran papel de romper con esos ciclos. Y vienen a este mundo a decirle a tu familia, ok, yo cargo con todo eso que a lo mejor no hemos quebrado desde otras generaciones, pero tú en este plano tienes que hacerlo y trascenderlo para que los demás no lo sigan cargando. Entonces cuando yo entendí eso dices, no manches, a veces juzgamos tanto a las personas y no te das cuenta que tienen una, no sé si sea kármica, no sé, Lore me ayudará más en los términos, pero vienen cargando un ciclo muy cañón, que tienen que venir aquí a la tierra a superarlo, como todos venimos aquí a superar algo. Entonces creo que realmente son personas que nos hacen ver cuáles son nuestros errores, principalmente en tu familia. Creo que cuando algo nos molesta es porque tú lo tienes o porque algo está resonando en ti. Entonces me parece que sí son personas de quien debemos de aprender mucho y que también se les debe de apoyar, porque luego si se hacen a un lado, si se les genera ese estigma, pues menos van a trascender lo que vienen a trabajar aquí en la tierra. Siendo yo, partiendo de lo que tú comentas, y qué interesante, ¿eh? Sí, o sea que sí. es un caso de estudio bastante interesante. Pero al final del día, qué bueno, o sea, a lo que tú nos compartes es esta, y qué fuerte, o sea, porque inclusive es una disyuntiva de hacerle caso a mis instintos, pero ¿con Exacto. quién? ¿Con mi hija? No va a suceder. Entonces es esta pelea contigo mismo, consciente, o sea, porque muchas veces
ay, güey, tiene un nombre el término, o sea, de que cuando haces, pero ya después que viste lo que hiciste te sientes mal. No me acuerdo cuál es ese término, pero, o sea, no tiene que ver con el arrepentimiento, O sea, son cosas muy distintas. Es de, maté a alguien y al momento de jalarle al gatillo, inclusive mi cuerpo segregó una cantidad de un cóctel de químicos impresionantes que me hizo sentir muy bien, un estado de euforia. Pero cuando bajan esos químicos y cuando veo lo que hice, o sea, por eso mucha gente termina suicidándose o cometiendo muchas cosas. Como cruda mental. Ajá, como una cruda moral. Pero no tiene nada que ver con el arrepentimiento, con el remordimiento. Es una vertiente distinta que tu cerebro también empieza a segregar un tipo de químico que te dice, ¿a qué voy con esto? Qué bueno que en este caso de estudio que tú nos compartes, o sea, la persona dijo, pues yo me voy a atender, voy a tratar de atenderme y de tratar el padecimiento que yo tengo y buscar la manera y darle por donde, porque justo, yo siempre he creído que no somos lo que somos por lo que nos toca, somos lo que somos por lo que hacemos con lo que nos toca, es decir, no es la información que te llega, es qué haces con la información que está llegando, ¿no? Entonces muchas veces pensamos que estamos mal, muchas veces creemos muy propiamente hasta por prejuicios, por vergüenza, por dogmas, por doctrinas que, híjole, si yo tengo una manera distinta de pensar a los demás, yo estoy mal, entonces me callo y me aíslo, pero eventualmente te terminas dándote cuenta que hay mucha gente como tú, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo, nos programan de cierta manera que cuando encontramos algo distinto hasta nos sentimos mal, fíjate qué pendejada. Yo hace poco también lo entendí. El sentirte mal por tú estar bien, no mames, es la peor pendejada que podemos cometer como seres vivientes. Deja tú como ser humano, como seres con vida. Es como sentirte mal, porque hace poco también escuchaba a una persona que me decía, es que no mames, güey, yo me siento muy mal, que pues hay mucha gente muriéndose de COVID y pues yo estoy a toda madre. Y no, a mí nunca me ha dado COVID, que yo sepa, yo ando bien chido y me siento súper mal. Y yo es neta, güey. O sea, hay gente muriéndose allá afuera por COVID. Y tú te sientes mal porque no te ha dado COVID y porque encima estás bien. ¿Qué pendejada es esa? O sea, ese sesgo que hay entre una cosa y otra, que al final del día, no sé si sea un sesgo, no, es un sesgo de encuadre, ni siquiera es un sesgo cognitivo, es un sesgo de encuadre en el decir, es como sentirte mal porque comiste bien rico. Que hay gente que se siente mal por haber comido rico, por los trastornos que tú quieras. Pero es que es parte de la publicidad, ¿no? Y de la culpa, ¿no? Sí. También que te hacen sentir. Porque... eso es muy interesante, a ver, la publicidad, ¿por qué? Sí, porque, por ejemplo, en toda esta cuestión de COVID, si sales, eres una persona mala si no te da COVID, porque tú no te estás cuidando y tú no estás cuidando a demás personas. Ponle, va, te la compro, ¿va? Te la compro. Va, que vaya así. Pero si a tu familia no le da o X o Y, ¿por qué te tienes que sentir mal? A lo mejor en ti no está no tener COVID, ¿va? O no te toca, tal cual. Te puede dar COVID hasta por agarrar una taza. La verdad, o sea, pero es esa, bueno, yo lo veo así como esa publicidad que vemos en todos lados de no salgas. O si sales ya te moriste, bueno, como los típicos de gobierno, ¿no? Últimamente, los últimos spots de ya salí y ya no vi a mi abuelita y no sé qué madres. Y te hacen sentir mal, pero es pues una ya. Mamada, pues, sí, la neta, sí. Ay, les encanta hacer una mamada, pero bueno. Sí, o sea, es parte de la publicidad, sentirte mal. Pero más allá de publicidad, o sea, ¿por qué no? Es que no te están engañando tampoco. No, o sea, porque sí, no. pasa. O sea, y ha pasado y nos ha pasado, bueno, en mi familia ha pasado, Sí. entonces son cosas que dices, también te genera mucha responsabilidad decir, bueno, pues, ¿qué estás haciendo tú desde tu trinchera? Y creo de verdad que todos en la pandemia dijimos, no podemos negar que todos tuvimos cosas muy buenas. A mí el hecho de poder estar con mi familia, o sea, literalmente 24/7, pues fue un regalo de esto. Sí, claro. Pero hay personas que no podían decir lo mismo. Entonces es también creo entender un poco las realidades de cada uno, ¿no? quien. Sí, es lo que decíamos, cada quien tiene una realidad muy distinta. Pero sí te pone una carga, porque bueno, yo recuerdo cuando empezó lo de la pandemia, bueno, por fortuna nosotros en el trabajo sí nos encuarentenaron, pero por ejemplo mi mamá, no, ella siguió trabajando. Exacto. Y pues no hay opción, tienes que seguir trabajando, no es como que tú te aferres a ir, sino que es una necesidad. Entonces de pronto ella sí cuando escuchaba pues estos comerciales o así, sí se sentía mal porque nos decía, bueno, pues es que yo voy y aunque me cuide y tengo todas las medidas y no me le acerco a nadie, pues tengo que salir. Y llego aquí a la casa y pues están mis hijos y trato de no acercármeles, pero pues yo tengo ese miedo de todos modos contagiarles y yo me siento mal. Pero pues no es su culpa, o sea, ella está cumpliendo con todo y... Al final del día cada quien fuimos tirando como mejor nos dio a entender el mismo contexto. O sea, yo por ejemplo también que soy funcionario de gobierno del estado, yo nunca dejé de trabajar.
Porque inclusive en la dependencia donde yo trabajo, nosotros entregábamos apoyos COVID. O sea, para la gente que no tenía ni para comer, literal, o que no tenía nada, claro. nosotros estábamos entregando los apoyos de gobierno del Estado o gobierno federal. Pues alguien tenía que entregarlos. Entonces nosotros, yo nunca descansé. O sea, yo no, a ver, bueno, yo 1 o 2 días que de repente no había actividad, Sí. pero de aislarme, encuarentenarme y trabajar desde casa, yo nunca lo hice. No quiero decir que fui víctima de mi contexto, pero al final del día muchos sí terminan siendo víctimas del contexto. Exacto. O sea, afortunadamente yo tenía un trabajo, tenía más actividades que me daban para pagar las cuentas, pero hubo gente que no pudo decir lo mismo. Exactamente. Entonces ellos se fueron víctimas del contexto porque fue algo que no dependía de ellos. Y fíjate que también algo que siempre decíamos nosotras y agradecíamos completamente es que había muchas personas a quien sí se les bajó su sueldo y a nosotros no. Entonces es como que también decir, ok, sí, por supuesto yo perdí familiares por el tema del COVID y es algo que dices, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento, no? Pero también te pones a pensar y dices, hay muchas cosas que también te hacen recapacitar y agradecer un poco lo que tienes, porque no sabes en qué momento te va a decir la vida, ya, llegas hasta aquí, ¿no? Y también otra cosa, ahorita en el tema que decían del COVID, cuando buscábamos, bueno, yo cuando estaba buscando en el tema de lo de los estigmas, hay un estudio precisamente en el que habla sobre el estigma social hacia quien ya tuvo COVID o hacia quien... Ay, sí. Porque de verdad, o sea, neta, díganme que no les pasó Ay, los no. primeros días de pandemia que tenías que salir y estornudabas. No, hombre. Literalmente No, la todo gente el mundo era se así queda de... así como de, Y sí, yo, ¿no? o sea, es un estornudo y mi hermana me decía... no quería no estornudar manches, ni sí, nada, ajá. sí. Más cuando la gente se enteraban así que era el primer contagio. Pasó aquí en Zacatecas. El primer contagio, que si mal no recuerdo fue un médico. Imagínate el estigma que cargó esa Oye, persona y su familia, porque su falleció. familia, El médico ajá. falleció, pero la familia cargó un estigma. Y digo, sumando a lo que dices, hubo un momento que estaba mejor visto echarte un pedo que toser. Exactamente. Era como ajá. que, ay, cabrón. Sí, Sí. no. No, a mí la verdad, cuando yo vi que empezaban a hacer circular las fotografías de él, a mí me enojó mucho. Dije, ¿cómo es posible? O sea, si hubiera sido yo, o sea, pónganse en el lugar de esa Sí. persona. Si hubiera Muy sido tú, difícil. ¿te gustaría que te estuvieran circulando en redes sociales? O tu papá, o alguien así. No, Incluso a y mí te me sientes tocó. señalado. Sí, o exhibido. sea, Ajá, exhibido. creo que nos cansamos de ver gente Sí. que exhibía, maltrataba, insultaba Cañón. a las personas. Fíjate la estupidez del ser humano. Al personal médico. Sí. No, Era como eso de, es güey, algo neta que- que estás Sí. mordiendo la mano que te da de Sí, tragar. no. Eso qué coraje. Pero sucedió. Y a ver, es un tema bastante delicado porque yo no quiero señalar culpables, pero al final del día, no mamen. Sí, la neta. Sí. No mamen. Y digo, a mí, no sé ustedes, a mí me dio COVID. En su momento me dio COVID y digo, no la sufrí tan. Pensé que cuando me diera. Ya no, valí. o sea, es que eso Sí. no la sufrí tanto. Es más, creo que fue la única vez que me tuve que aislar, porque pues ya tenía la enfermedad. Pero estuvo raro porque me di cuenta que ese puto bicho trabaja muy raro también. Sí. Sí. O sea, no es. Porque honestamente, digo, no voy a decir quién para no. Pero No por es ejemplo, estigmatizar. antes de que yo confirmara que tenía COVID, o sea, de que ya me sentía mal, yo tuve mucho contacto con una persona. Y después dije, no, pues ya voy a hacer este pedo porque un día ya amanecí sin olfato y sin olor. Dije, no. Ya, eso ya no es normal. Mira, Eso me, ya no es gripa. me dan la confirmación, pues positivo a COVID. Y fue de que, pues bueno, ya salí positivo a COVID, ya sabemos que lo traigo. Entonces, pues muy probablemente tú también, y tú también, y tú también, que fueron los que más comen. Y no. Sí, ¿no? Es Nada. que así era, Sí. o sea, en Pero ni un familias- pinche estornudo, o sea, nada. Sí. Sí. Me di cuenta también que es una enfermedad que tiene un efecto psicológico, Sí. no nada más Sí. físico, No. sino también Es más psicológico. psicológico, Y no de por el hecho. aislamiento, o sea, sí tiene un pedo psicológico. Yo lo empezaba a ver en amigos o conocidos que les había dado COVID y después cuando salían del COVID, cómo estaban y cómo eran antes de que a mí me diera. Y empecé como a identificar un patrón en eso. Dije, ok, qué extraño, pero X. Cuando me da a mí, y que ya lo estaba viviendo en carne propia y con conocimiento de causa, decía, qué puto miedo para quien no sabe manejar bien este pedo. Sí, Sí. ¿no? Pero el estigma se carga, O sea, yo todavía después de que me dio, llegué a la oficina y todo el mundo Y todos así. te señala con el Todo el dedo. mundo así. Te dice, no, entre broma y broma, ¿no? Sí, o sea, la de repente neta, entraban la a mi neta. oficina como que bromeando con el espíritu. Ay, es que uno nunca sabe. Le dije a una persona así, le dije, te vas a la chingada de mi oficina, ¿qué chingas aquí? Lo Pues, dejaron. no tienes nada que estar haciendo en mi oficina, si nomás vienes a cagarme el palo, a aventar Sí, tus no. Mejor salte, por favor, porque ya eran muchas. Fue como, chingas a
tu madre, ¿sabes? Sí, no. Y desde Me entonces con Diego está en el sotanito. Y desde entonces cuartito de mudaron mi las copias, oficina ¿eh? al estacionamiento. Y pues, todo el dato. Porque está más al aire libre y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí es triste inclusive ver cómo, porque bueno, partiendo, que quería hacer énfasis en esto, partiendo del comentario que hacían hace rato, sí somos un espejo, pero no siempre somos un espejo, No. porque también si nos montamos en esa narrativa de no. decir, chingas a tu madre, porque no sé qué, decir, bueno, es un espejo, si está no es cierto, o sea, tampoco, siento yo que el justificarse diciendo ese tipo de cosas es justo eso, justificarse. Cuando lo entiendes, ni siquiera lo dices, ¿eh? Sí, o no. cuando lo aceptas y lo entiendes, ni siquiera lo dices, No. porque es como No. que los 20 te caen solos. Sí, y dices, exactamente. Exactamente. Sí. Mejor me callo el hocico porque Ya. sí es cierto. Que Pero lo mucha diga gente ella. navega con ese tipo de cosas. O sea, es como el decir, yo soy súper honesto, pero la honestidad sin empatía es joder. Es Sí. maldad. Es querer ser malo. Ajá, Sí. es como que, oye, güey, no mames, tus lentes están culerísimos, güey, estás pendejo. No. Sí, sí, sí. hay A ver, güey, a ti no te ciertos gustan límites. tus lentes. Sus lentes a ti no te gustaron, que te valga madre, ¿no? Pero qué diferente es decir, oye, yo no hubiera gastado lo que tú gastaste en tus lentes. Es más, a mí ni me gustan. Pero chingón, o sea, qué distinto. O sea, no es el que dices, sino como lo dices. Entonces, Bueno, que Sí. también suena muy de chingar, ¿eh? De todas formas. sí, claro. O sea, es como este Sí, no. este preámbulo en Es el que depende, Sí. ¿no? Depende a quién vaya el comentario, nada. Totalmente. Sí, la totalmente. neta, o sea. Pero es como este preámbulo cuando te dicen, a ver, no te ofendas, pero Ay, a ver. prepárate para que te insulten. Prepárate para recibir un chingadazo. Es como, híjole, es que a mí no me gusta hablar mal de nadie, pero puta, prepárate para que empiecen a hablar pestes de ese alguien. O sea, ese preámbulo, paradójicamente, justamente te prepara para ser. Pero también, evidentemente, y yo siempre lo he dicho, nosotros somos lo que consumimos. En el Uy, sentido de sí, que yo, sí, sí. o sea, no nada más yo, pues todos somos lo que consumimos, los libros que leemos, las series que Exacto. vemos, la música que escuchamos, pero sobre todo lo que permitimos que entre. De comentarios, de pláticas, de Sí. chismes. A mí me cagan los chismes ya. A veces se ponen buenos, la neta. Ay, de algunos que sí. Pero- Depende quién nos Quisiera decir platique. lo mismo. Sí, no, yo tengo una pinche dinámica los viernes en redes sociales para echar chismecito. Pero qué sí. diferente es una dinámica de esas. Hasta Sí. en la oficina de, ¿pero qué crees? No, hombre, que llegó el ingeniero. Hasta Ese la tipo pose, de hasta chismes, la neta, pose ese de tipo de Diego. chismes a mí me cagan. Sí. Prefiero no hacerme pendejo. No me presto para ese tipo de chismes porque... Si no subirte a eso. Ajá, porque pues, ¿para qué? Sí. X. Pero justo eso, o sea, si yo me presto para eso y... A ver, cuéntame más. Y pues ahí nos vamos a estar, pero pues eso crea como un flujo de energía medio extraño que a mí ya no me gusta. Antes sí era así. Antes... Pues es que era antes, ¿verdad? Está como el meme de, es que antes eras diferente. Pues por eso, güey, ya no es antes. Ya soy otro, Ya no es antes, el antes Sí. ya pasó, güey. Sí. Entonces, justo esto, porque somos lo que consumimos, pero también somos lo que damos. Porque uno no puede dar lo que no tiene. Sí. Sí. Así de sencillo. Entonces, mucha gente dice que no, sí, yo soy una verga. Chingón, brother. Sí, luego fíjate que a veces nos quejamos por lo que nos sucede en la vida, así de que, ¿por qué a mí? La chingada y que no sé qué. Pero luego si haces así como que un análisis, Ajá, dices, sí. claro, me lo gané. O sea, Sí. era lo que necesitaba aprender y hasta que no me dieran más golpes, no iba a caer el 20 de que hasta aquí. Interesante que dices el tema de los golpes, porque... Es que siempre hago como yo estas referencias de golpe. No, pero es que justo es así, o sea, feliz o infelizmente, la mejor manera que nosotros tenemos de aprender Es a cagándola. fregadas. Sí, ya Es sé. a chingadazos. Si no lo Y entiendes. muchas veces ni así, ¿eh? Y es que la vida te va diciendo así muchas veces de que no, y espérate, no, mira, ese trabajo no es para ti. Exacto. La Saca vida carrera. siempre, créeme, siempre Siempre. te va a dar un... Amiga, date cuenta. Pero no es bien aferrado y dices, no, quiero este trabajo y quiero este trabajo a fuerzas. Y cuando te va diciendo la vida, no, dices, me vale madres. Y hasta que, ya cuando estás destrozada dices, Ay, ese sí. trabajo, es que ¿por qué ese trabajo no? Y cuando dices, no mames, o sea, la vida te lo dijo muchas veces. Ujú. Sí, yo tengo esta idea en el que justo la vida siempre te va mandando señales, mensajes, hay que saber interpretarlos, Sí. nada más tener los ojos bien abiertos, pero luego la vida dice, ok, le mandé esto, no jaló, pues ahora le mando esto, Tampoco. no jaló, pues ahora le mando, órale, güey, y ya, Ya hasta que la ve y dice, este hijo de su puta madre no entiende con nada, pues ahora sí déjale mando un puta, a mí me ha tocado tener que darme con pared en ese sentido, y cuando me doy con pared digo, ¿por? Y se enoja uno, dices, Ajá, ¿por y qué? te frustra, ¿por qué? Pero dices, a ver, te das cuenta, ¿verdad? Después te dices, pues sí, sí. cierto. Sí. Y te vas dando cuenta de que, Sí. o sea, sí, o sea, no es,
Porque mucha gente, que esto también es bien interesante, el otro día me estuve como 4 horas hablando de esto con una persona. El hubiera sí existe, ¿eh? Mucha gente piensa que el hubiera no existe, pero el hubiera sí existe. ¿Cómo? Es muy complejo, pero el tema del ¿Cómo? hubiera, o sea, A ver, cuéntame hubiera. más. Oye, yo estoy haciendo así estas sumas. Cuéntame más. A ver, es un tema más como de una carga simbólica a lo que tú le das a algo. Ah, Pero sí. es utilizarlo en tu favor. Sí. O sea, el hubiera sí existe. Al final del día todavía no sabemos cómo manipular el tiempo, por ejemplo. No. Y muchas veces nosotros pensamos porque es la narrativa que nos contamos que el tiempo es lineal. Ujú. No es cierto. Sí, no. O sea, el tiempo no es lineal, no es cronológico y no se va. Es Funciona de la manera. subjetivo. Nosotros le tuvimos que poner números y esto para que nos hiciera sentido. Pero el tiempo no es lineal. Ujú. Aún no manejamos, pues ahora sí que el viajar en el tiempo. Qué chido. Pero ¿a qué voy con esto? O sea, el tema del hubiera, cuando tú dices, oye, güey, ¿y si hubiera hecho esto distinto? Sí, clávate en eso. O sea, mucho, ya, déjalo ir, güey, suéltalo, el hubiera no existe. No, espérate, güey. Sí existe. O sea, sí trabájalo un poquito. Ajá. Sí date este proceso introspectivo, el decir, ¿qué hubiera pasado si esa decisión lo hubiera tomado diferente? Y ponte a estirar el hilito. Ok, esto. Y te lo juro y te firmo que si haces un buen análisis del Sí. hubiera, te va a traer un putazo de información. Mucha. Que suma, sobre todo que suma. También que puede restar, pero para mí al final todo suma. Aunque reste, Sí, suma. sí, todo. Sí, porque todo. por menos es más. Sí, además, Sí. Entonces- no ver el hubiera como quedarme llorando en por qué no pasó, sino ver Exacto. por qué Arreglar. no pasó. Exacto, y decir, ok, hubiera pasado esto. Sí, lo hubiera Que a hecho ver, así, pero- tampoco lo puedes saber. Ujú. O sea, no puedes saber qué hubiera pasado si la decisión hubiera sido distinta, pero te da un punto de partida. Ajá. Te da un parámetro como referencia y que muchas veces justo es lo que necesitamos, nomás tener un puto parámetro de referencia Exacto. para saber a dónde darle. Ujú. Porque siento yo que el destino no tiene que ser un mapa, es nomás No, una brújula. Exacto. O sea, el mapa sí, pero no, o sea, tu destino es una brújula, es como para acá, ok, si le das para acá y no funciona, pues mínimo ya sabes que por ahí no es. Pues regrésate donde estás. ¿Qué puede ser lo peor que pase? Pues que te regreses donde estabas, man. Exacto. Claro, en el buen sentido de la palabra, no pueden suceder muchas cosas, pero justo eso, insisto, es mucho más profundo que este pedo, pero el hubiera sí existe, y más que existe ayuda y suma, Sí. porque te plantea distintos escenarios. O sea, es como, ok, voy a tomar una decisión de negocios, ¿no? Por ejemplo, aquí en el foro, en el estudio, tenemos que tomar eventualmente muchas decisiones. A mí lo que me gusta hacer es plantearme el peor escenario, plantearme el mejor escenario y situarme en medio. Pero saber que del peor escenario al mejor escenario hay muchos matices diferentes. Y el que yo esté en medio no me exime ni de uno ni de otro. Sí, no. De 50 y 50. Pero es mi punto de partida. Ujú. Entonces, ¿qué es lo peor que pudiera pasar si le invierto en eso? Puta, pues bueno, ok, no me van a hacer las cosas, voy a tener deudas, voy a tener chamba, voy a tener pedos con esto. Ok, pero ya lo vi. Ujú. Y encima, Ya. si sucede, pues ya no me es extraño, porque como ya lo vi, ya lo planteé, pues medianamente ya sé para dónde darle. Ujú. Ok, ¿qué es lo mejor que me pudiera pasar? No, pues que funcione esto, que aquello, que oye, chingón. Y si sucede, También no me ya agarra sabes. cuarto para las 12. Ok, y me voy a situar en medio, trabajando tanto este como este, o al menos teniéndolos presentes, y previendo cualquier situación para los dos. Entonces, eso es un hubiera. Exacto. Sí. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sucedido esto? Pues esto. ¿Qué hubiera pasado? O sea, por eso les digo, el hubiera sí existe. Sí. Sí, Porque el eso hubiera sí. ni siquiera, o sea, muchas veces pensamos que el hubiera es para atrás, Exacto. pero el hubiera también es para adelante. Que a ver, ninguna de las dos las podemos controlar y no podemos saber qué es lo que va a pasar. Porque existe una variable, hay un infinito y millones de variables diferentes que pueden Como hacer que Doctor las cosas Strange. cambien. Sí, claro, no, y es que es real. Sí. Pero al menos eso es lo que yo pienso, por eso les digo, el hubiera, para mí sí existe. No, y sí tienes razón. Sí. Porque luego fíjate que, bueno, yo a veces suelo ser muy de que no, es que hay que pensar positivo y que no sé qué, también tengo un carácter de la fregada y a veces ando así de que no y no y no. Pero por lo regular siempre digo, no, es que sí se puede y a veces está bien imposible y yo digo que sí se puede, ¿no? Pero creo que también es muy importante no engañarse y decir, a ver, es que esta es la realidad y estos son los dos escenarios. O sea, creo que también sí es generar como ese equilibrio, como bien decíamos, ver lo bueno y lo malo y no irte nada más como gorda en tobogán a lo que crees que sí va a pegar, ¿no? En todo, o sea, en prácticamente todo. Yo ¿Tú qué creo- crees, Vale? No, yo creo que. Bueno, Es que sí. Vale está Bien diciendo seria, que yo- No te la compro. No te la Vale, compro. cada vez que habla, nah. No, o sea, es que para mí él hubiera
bueno, como tú lo dices, o sea, para mí, yo creo que todos sabemos qué va a pasar con todo lo que tú eliges o tú decides. Que nos hagamos tontos ya es otra, Claro, sí. es otra Pero, situación. a ver, ¿tú sabes lo que va a pasar o tú sabes lo que te gustaría que pasara? Los posibles escenarios, sí. Y yo creo que es parte del ser humano tener como esa... ¿cómo se le llaman? No sé, es como... No es ¿Intuición? intuición. Una vez me lo dijeron claramente. ¿Qué dice tu intuición? Para cierta cuestión, ¿no? No, pues para acá. Hazle caso a tu intuición. Y todos lo sabemos. Aunque tú digas, no, o sea, no, va a salir bien, como decía Ale. Sí, que te ¿Sabes? engañas. Sí, Ajá. no es cierto. Ojo, Lo sabes. hay un podcast muy interesante que a mí me fascina. Arrecholados. Es el episodio- Arrecholados podcast, obviamente. Aparte de arrecholado, evidentemente. No, mira, hay un episodio de un podcast que a mí me gusta muchísimo que se llama El Viaje, que es con Alexis de Anda. Sí. Hay un Ajá. episodio en específico, me ando cayendo. Hay un episodio en específico que se llama El Viaje de la Intuición. Si pueden, búsquenlo. Creo que Así sí como lo tal, El escuché. Viaje de la Intuición dura, no sé, 28 minutos, pero está maravilloso. Es exactamente lo que tú estás diciendo. Vaya. A nosotros nos dotaron con una serie de características que a la fecha no sabemos cómo Exacto. manejarlas. Oh, yo sé. Sí. Pero una cosa que no se equivoca es la intuición. Sí. Solamente que nosotros empezamos a meterle filtros a todo. Sí. Sí. A todo le empezamos a meter filtros. Entonces, de repente sentimos algo, esa intuición que tú dices, Por aquí no es. por aquí no es, pero el filtro y el qué dirán y Sí. la idiosincrasia y la cultura Sí. y el dinero y el trabajo, lo que quieras, gustes y mandes, dices, nah, mejor no le hago caso a mi intuición y le hago caso a la metodología que me dijeron que hiciera. Ujú. Pero si algo que no se equivoca Es la es intuición. la intuición. Yo hace poco, y no necesariamente a raíz de ese podcast, pero en ese podcast, vaya, me visibilizó ciertas cosas, pues, y me hizo actuar en consecuencia. Entonces, honestamente, yo tengo un tiempo para acá, quizá, no sé, un par de meses, y no me dejará mentir mi productora, en las que yo he estado cambiando como ciertas cosas de cómo yo veía las cosas. Más bien, cierta manera de yo ver las cosas y de actuar en consecuencia. Es decir, me empecé a escuchar un poquito más a mí. Sí. Antes de escuchar a los demás, que es muy válido y muy importante escuchar a los demás, pero antes de escuchar siquiera a los demás, escucharme a mí. ¿Qué chingados quiero yo? ¿Qué me dice mi intuición? ¿Qué me dice mi capacidad de asombro? Empecé a trabajar en eso, porque me di cuenta que había perdido mi capacidad de asombro. Y empecé a trabajar en eso también, porque está bien culero perder tu capacidad de asombro. Sí, no, vas viviendo así como en Soul, Exacto. las almitas así Entonces, volando nada más. ciertas cosas como esa, y qué interesante que lo mencionas así, porque comparto mucho esa idea. El hacernos caso a nosotros, el Sí. escucharnos, pero también esa capacidad se va perdiendo. O sea, nada más decir, a ver, ¿qué dice mi yo interno? Nada, no sucede, no funciona así, ¿Qué hay que cabrona. Pero Pero, le preguntas a todo el mundo oye antes de... y si es un proceso en el cual debes de aprender a escucharte, inclusive a saber qué estás sintiendo, o sea, en este tema de inteligencia emocional, porque no es lo mismo, no sé, estar triste que deprimido, son dos cosas totalmente diferentes. No es lo mismo estar enojado que estar estresado o frustrado, son cosas totalmente diferentes. Entonces, a veces sí hay que aprender a identificar qué es lo que se está sintiendo, porque entonces cuando sepas qué estás sintiendo, sabes cómo actuar. Exacto. Antes no. Entonces, es que puta madre, estoy enojado. No, brother, a lo mejor nomás estás frustrado, Exacto. sientes frustración, pero no es lo mismo. Ay, es que ando bien triste, brother, tú traes una depresión de la chingada. O al revés, ¿no? Güey, me siento bien deprimido. No, güey, nomás estás todo agüitado. Ánimo, vete a correr en las mañanas y se te quita. Porque también muchas veces no nos conocemos físicamente en el sentido de que ni puta idea sabemos lo que es ir a caminar en las mañanas. Pensamos que es nada más para que bajar de peso. No es cierto, o sea, la consecuencia física que tiene tu cuerpo, tu cerebro, tu corazón, tus emociones, nomás por irte a haber caminado media hora, Exacto. 40 minutos en la mañana, Sí, puede es- marcar toda la diferencia. Sí. Pero no nos hacemos conscientes de esto y estigmatizamos hasta lo que sentimos. Y Y que este eso está mal síndrome del entendido. impostor y del autosabotaje y todo ese pedo que sucede muy seguido con nosotros, nomás hace que crezca. Pero luego ¿Qué también... vale? Vale, Rubén ya está así como, come on, No. nah. Eso es que vale, bueno, por ejemplo, lo que te Sí. mencionaba de la inteligencia emocional, yo he visto mucho que la gente de pronto lo confunde de entender las emociones y pensar que todas tienen que ser positivas. Y no. De, no me tengo claro. que enojar, no le tengo que responder feo a nadie, no tengo que gritar, Es no. que- Y dices, pues es que es parte de la vida, es Sí. parte de ti. tienes que Justamente- Y expresar. si reprimes A eso, eso iba. algo es que no está funcionando. Sí. No, y es peor, explotas Ajá. después. Claro. Es que justamente yo a eso Es una bola iba, de nieve. porque
las decisiones que tomamos les metemos demasiados, es parte del ser humano, meterles emociones. Y es a lo que vamos, ¿no? Sientes en tu intuición, por ejemplo, lo hablábamos la otra vez que fuimos a desayunar, que, o sea, yo por ejemplo con un güey, yo sabía que no era. Okay. Lo sentía, no es. Pero... Tú querías que fuera. Exactamente, ya, tu pendeja. A que me gustaba más, a que yo sabía que no era y no fue. Y me di con toda mi madre y no fue. ¿Pero aprendiste algo? Sí. Quiero creer. Sí. Ajja. Bien, la Felicidades, ¿no? Qué chido, sí. porque feliz o infelizmente es la única manera sí, que tenemos, al menos exactamente. de que un conocimiento sí lo aprendamos genuinamente. Exacto. Es triste, porque hay otras maneras también de aprender, pero digo, no sé si más tardadas o menos tardadas, pero algo que sí te va a dejar un aprendizaje es cuando la cagas. Sí. Definitivamente. Se aprende más de los errores que de los aciertos. Y si no lo aprendes, ahí va, otra vez. Sí, otra vez. Vas a repetir ciclos, o sea, mientras Sí. no lo visibilices y mínimo lo aceptes, porque Sí. muchas veces queremos entenderlo. Exacto. Es que no entiendo por qué me dejó. Primero acéptalo, chingada. Sí. Primero acepta Ya que ya te después dejó es esa por qué. persona. Y mira, probablemente en tu puta vida lo vas a entender. Pero partir por aceptarlo Exacto. te libera muchísima Sí. energía acumulada. Ya entenderlo probablemente, eventualmente vas a decir, claro, ahora lo entiendo. Y de hecho es pérdida de tiempo entenderlo, porque nunca vas a entender a otra persona. Nunca lo vas a entender. Lo vas a entender quizá desde tu perspectiva. Exactamente. Que yo ahora entiendo que fue lo mejor, no Ajá, fue por esto, ahora exacto. entiendo que la chingada, pero exacto, o sea, jamás Nunca vas a vas a poder entender. entenderlo desde la perspectiva Ujú. de la contraparte, porque pues, ¿quién chingas eres tú para que te metas Sí, en no. mi cabeza? No, y olvídate, si Sí. dices esto es una No, pérdida de es una tiempo. pérdida de tiempo. Algo iba a decir Lore. No, eso. Ah, ya, pues ya dijiste. Ya para ir cerrando el episodio, porque estuvo muy bueno el chai. Ay, sí. Nos encanta hablar. Sí. Pero ya para ir cerrando el episodio, nosotros siempre les hacemos una pregunta a nuestros invitados. Es un poco más personal, pero si ustedes quieren contestarla, adelante. Si Y no si shot. no, Ah, no. Tráete el tequilita. si no, aquí tenemos un motivador para No, digo, es muy sencilla la pregunta. No te contesto lo Pero que voy a quieras. agarrar corte de aquí para acá. Ale, ¿cuándo fue la última vez que lloraste de felicidad? Ay, de felicidad. Madres. Creo que en el cumpleaños de mis papás. Creo que fue hace poco, fue en junio. Saludos a los papás de Ale. Sí, saludos. La verdad, ese día dije. O sea, el mes pasado. Sí. Ok. Sí, ese día me sentí como. No sé. Ok. Estaba rodeada así de todas las personas que más amo, mi perrita, y fue así como de. Qué chido. Sí, creo que ¿Vale? ya sabes. Híjole, no sé, no me acuerdo. La última vez que no me acuerdo. La última vez que lloré felicidad no me acuerdo. ¿En serio? ¿Hace mucho? Muchísimo. O sea, es que para yo llorar de felicidad de verdad debe ser algo Cañón. cañón. Y así un tanteo de más o menos hace... Unos Sentirte 4 años. ¡Ay, María! Sí. 4 años. ¿Lore? Yo creo que ayer, porque ayer vi a mi papá y hace un año que no lo veía por la pandemia. Él no vivía aquí, entonces pues para evitar cualquier cosa nos esperamos a que lo vacunaran. De por sí, bueno, mis papás están divorciados, no es ningún secreto, Sí, sí, sí. Entonces pues hacía mucho tiempo que no lo veía. Como él es minero, ya de por sí siempre es un poquito complicado claro. vernos. Entonces pues sí, la verdad ya un año de no vernos, ya hasta lo vi un poco más cambiado, más delgado, entonces pues sí extrañas, ¿no? Sientes Claro. esa felicidad de que hace tanto tiempo que no lo ves, todo lo que pasó en la pandemia, entonces pues sí te da el sentimiento, aunque no quieras, te salen solas las lágrimas. Qué chido, qué bonito. Regresamos otra vez. Ale, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Pero esas veces que avientas la pinche lágrima y así, moco y todo el pedo. Que quedas así como Puck con Pero- los super ojazos. De esas veces que terminas de llorar y es de... Ay. ¿Cuándo fue? No, es que, ¿sabes qué? Yo debo de reconocer, soy muy chillona. Pero creo que una vez que lloré... Yo también, No, ¿Sí? nada, ya... Chócala. O sea, soy muy, muy sensible, o sea, como que exagero en todo. Pero creo que una vez así, fue un domingo, no recuerdo si fue este domingo, no, creo que fue el domingo pasado. O sea, que lloré así de que dije, creo que si no me callo, mañana no voy a poder ir a trabajar. Pero ya dije, no, ya, relájate, trata de verle como el lado O bueno. sea, hace 2 semanitas. Ajá, creo que Ok. fue así como tipo 2 semanas, algo así. ¿Vale? Como 7 meses que lloré así. ¡Vale! Hace 7 O sea, meses que la lloraste. felicidad hace más tiempo y no, me preocupa.
Desde ahí ya tienes un problema. Estás bien, ¿vale? Sí, o sea, y también para llorar así, pues debe pasar algo muy fuerte para que yo llore. O no, ¿eh? O no. Digo, no necesariamente tienes que Más pasar bien- por algo muy fuerte para que llores. No, más bien no tanto Yo lo veo fuerte, así. pero más bien que se acumulen muchas cosas Ya. para que yo pueda decir, necesito llorar y ya. Así como de, ay, ya. Como que te lo guardas, lo Sí, guardas. o sea, lo voy guardando, lo voy guardando, lo voy guardando y ya. ¿Ok? ¿Lore? Yo hace como 2 años. La mochila. ¿Eh? No digo, y les pregunto esto no por metiche, o sea, poquito sí, pero no sé, siento yo que la capacidad de llorar está muy estigmatizada. Sí, también. eres débil si lloras. O sea, este estigma que tiene el llorar, sea de felicidad, sea de tristeza, sea de miedo, sea de angustia, sea de estrés, sea depresión, porque se puede llorar por muchas cosas diferentes. Hasta por frustración. A mí me pasa a veces que... Sí. Entonces, el motivo que tú quieras y gustes y mandes por el que llores no se ve, y el llorar, el acto de llorar per se está estigmatizado, porque no se conoce ese background que tiene el que lo que te hizo llorar, pero al final del día el llorar como tal es de, que la chingada. Sí. O mucha gente te ve llorando y, ¿por qué estás triste? No, no estoy triste. Digo, a ver, por ejemplo, yo lloré de felicidad antier, creo. qué Y padre. llorar así de ¿Sí has esas veces vivido? que lloras, hoy que es lunes, el martes pasado. Martes, miércoles pasado. Pero yo ya aprendí también que está bien perrón llorar. Porque está bien rico llorar, está muy chido, y porque llorar es como mear también, ¿no? Te Como libera, respirar. te y Sí, todo. expresa. Pues es que tu cuerpo está actuando en consecuencia de algo que estás sintiendo, bueno, malo, positivo, negativo, estresante, no estresante, frustrante o no, tu cuerpo actúa en consecuencia, y si reprimimos eso, pues hace una bolita de nieve. Cada quien trabajamos diferente, ¿no? A Vale le funciona como que juntar las cositas y todas juntas atenderlas, chingón. Pero yo, por ejemplo, esta pregunta se las he hecho a casi todos los invitados que han estado aquí en estos micrófonos, y a mí me ha sorprendido ver gente que tiene más de 10 años sin llorar. Porque les he preguntado eso y me han dicho, como 10, 12 años. Y yo de, O sea, como... ¿qué? Sí, güey, hace 10, 12 años que no lloro de una manera así. O gente que me dice, yo nada más lloro cuando se me muere alguien. Ok, está bien. Pero te sorprendería saber que la gente no llora. O sea, realmente la gente no... Y su pedo también, si no quiere llorar, pues no es llorar a huevo. Sí, no, cada quien. Pero sí en este dogma, en esta doctrina de el llorar como tal, está tan estigmatizado. Sí. Y trae una carga energética muy fuerte y muy difusa también, porque Sí. luego no se sabe ni qué pedo, y la chingada, a veces estás y ya nomás escurren las lágrimas. Pero eso, qué bueno que se... Que lloran. No, o sea, también, pero yo celebro cuando este tipo de cosas se hablan, Sí. y se comparten y se transmiten, porque así como podemos hablar de sexo y la chingada, sí, sexo y drogas y esto, y llorar tú cuando. Sí. Sí. Porque pues también, así como el sexo, así como ingerir alcohol o crack o pinche crocodile, está bien. Pues el llorar también es parte de nuestro día a día. Que no llores diario es diferente, que no fumes diario es diferente, o que no te tomes un café todos los días es distinto, pero ahí está. Y eventualmente todos, más tarde que temprano, no, todos, tarde o temprano, más temprano que tarde, pues terminamos llorando. Sí. Muchas veces Sintiendo. inclusive en el Sí, baño sí. aislado con todos así, o dices, yo voy a llorar cuando me bañe, porque así nadie se va a acordar. Ay, Qué chido, pero hazlo. O sea, si quieres llorar en el baño porque nadie se va a dar cuenta que estás o en, llorando. o en la ropa si te metes. Bueno. Puedes llorar, se den cuenta. ¿Y dónde está Ale? Pero a lo mejor eso está cultural, ¿no? Sí. Bueno, Sí, porque yo el otro día totalmente. leía un libro, no recuerdo el nombre, que decía que, bueno, hablando de los estigmas, que decía que el estigma más grande que tenemos los mexicanos es la palabra aguantar. Que nos han enseñado mucho a aguantar Aguantes. y aguantar, Sí. y hasta, bueno, Sí, por sí, ejemplo, es las abuelitas cierto. nos decían, es la cruz que te tocó cargar. Aguántese. Ajá, aguántate, Sí. ajá. O que no te gusta un trabajo y pues aguántate, luego consigues uno mejor, pero por lo pronto aguántate. Entonces, y pues obviamente, pues un libro muy largo, tenían muchas cosas, pero sí de pronto si dices, pues sí es cierto, sí de pronto sí nos han... Y es, bueno, creo que va muy relacionado también con la parte de llorar, que dicen, pues aguántate, no Sí, llores, no llores, aguántate, ajá. ajá. De hecho, Aguántese, lo primero que chingado. te dicen cuando No te ven lloran, aguántese. llorando Ajá, es exactamente. aguántate. Sí. Sí, eso. Sí, es cierto. Ajá. Mira, inclusive esta narrativa en la que nos montamos
muchas veces que vemos llorando, ay, no llores. Ay, sí. triste". Oye, y más Ya lloras. solucionó Es como, mi problema. Gracias. Ay, no, gracias. era lo que Gracias. me hice Cuando yo me he escuchar. dado cuenta y que inclusive a mí me gustaría, por ejemplo, una persona una vez lo hizo y me gustaría que si alguien me ve llorando, cada que me ven llorando hagan eso. En vez de que le digas, no llores, no estés triste, Sácalo. llora, güey. Sí. Sí. Es lo Llora, mejor. sácalo, aquí estoy para echarte Sí. la mano, si ocupas algo, mira, aquí está el Exacto. pinche hombre, llora, cabrón, pero llora y sácalo, siéntelo y está mejor, porque muchas veces desde que no llores, ay, bueno, ya, voy a tranquilizar, para seguirle la chingada, y lo es que magia, haces ¿no? es, pues es, Lo hacerte reprimes. pendejo. Sí, aguantar. ¿Aguantas? Claro, a ver, también hay lugares, probablemente momentos Sí. para Sí, llorar, sí. no tanto el pinche de la oficina, ay, no, nadie me hable porque estoy, ponte a chingarle, ahí sí, ponte a chingarle y deja de llorar, güey, en tu casa lloras todo lo que tú quieras. Pero claro, o sea, también hay que saberse dónde permitirse ciertas cosas, ¿no? El Sí. gritar, por ejemplo, el llorar, el estar feliz, el abrazar a alguien, el Sí, decirle sí. chingas a tu madre también a alguien. Hay momentos, Sí. ¿no? Para todo. Sí. Pero bueno, ya para concluir, muchachas, ¿dónde las pueden encontrar? Su podcast, sus redes sociales, ¿qué onda con ustedes? Platíquenme un poquito de Arrecholados, ¿qué onda con su podcast Arrecholados? ¿De qué va? Para que los conozcan quienes no las conocen, que conozcan su contenido, ¿qué onda? ¿Qué show con Arrecholados? Platíquenos. Pues también somos un podcast completamente zacatecano, el cual nació ya algunos meses, ya vamos por nuestro episodio 31. 31. Ya. Y pues igual que tú vamos grabando los episodios, los publicamos los jueves, hablamos, si te das cuenta las tres somos bien diferentes, bien ¿Cómo? diferentes, pero pues coincidimos en algunas cositas y cada quien planea sus temas, los va desarrollando, siempre tenemos un invitado, recuerdas que te invitamos a ti. Sí. Y pues nos encuentran en Spotify, en Facebook, YouTube. en YouTube e Instagram. Síganos para que Como en Arrecholados. Tinder, en... A veces. O sea, no manejamos esas redes. Pero síganos también para que se diviertan un poco. Tu podcast también es un referente aquí en Zacatecas. Sí. Te agradecemos Muchas mucho gracias. que nos hayas invitado. La verdad es que nos emocionó mucho porque eso nos ayuda también a generar pues esta comunidad, ¿no? De Claro, las personas sí, que sí. estamos creando contenido. Y pues bueno, que nos escuchen en Arrecholados. Pues ahí están, Arrecholados en todas las plataformas de podcast, ¿no? Por así Sí, decirlo, y en todas las todas. redes sociales, o al menos en las más comunes. Arrecholados, la neta no se van a arrepentir, traen un contenido muy interesante. Y pues eso, busque sus redes sociales, sus redes personales, si alguien las quiere conocer o algo, si no, tampoco no pasa nada, si no lo quieren decir. ¿Vale? Pues yo estoy como Alejandra Castaneda en Instagram. Igual si se van al perfil de Arrecholados, ahí tenemos nuestros usuarios en la descripción. Ah, pues miren, más fácil. Sí, Busquen más Arrecholados fácil. en redes sociales Arroba y ahí Arrecholados. arroba Arrecholados y ahí Ujú, van a ahí encontrar estamos los las tres. perfiles De de estas tres hermosuras que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Ay. Y pues nada, ¿qué más? ¿Qué más, chicas? No, pues sí, que se den una vuelta para escuchar el podcast, ya bien lo dijo Ale, las tres somos muy diferentes, pero lo que nos gusta mucho a las tres es resaltar la cultura mexicana. Ujú. Creo que las tres estamos muy orgullosas de ser mexicanas y lo que queremos con el podcast precisamente es que a través de la perspectiva de cada una hablemos de diversos temas muy mexicanos y dar a conocer el talento local. Por eso también, pues aquí tuvimos como invitado a Diego y así llevamos a muchos otros invitados que evidentemente son talento local y talento mexicano. Entonces, pues creo que eso es lo que más buscamos con el podcast y acercar a la gente a los temas. No lo sabemos todo, pero somos bien ñoñas las tres, nos gusta mucho investigar, así que tratamos de al menos transmitirle un poquito a la gente y que eso los anime a buscar más. Y aparte es esta parte que vimos también con Diego, de no verle ni el lado bueno ni el lado malo. Exacto. O sea, siempre estamos como, cada quien desde su postura es bueno, sí, pero no. Entonces, es parte de Arrecholados. ¿Ustedes creen que hay cosas buenas y cosas malas? No. No, creo que Hay tenemos una realidad diferente y Sí, exactamente. y cargas La dualidad. diferentes. Sí. Ajá. Digo, yo también Hay decisiones. pienso de esta manera, ¿no? Que somos consecuencias de nuestras decisiones. O sea, Exacto. toda decisión tiene una consecuencia, ni buena ni mala, consecuencia. y se Consecuencia, chingó. exacto. Ya nosotros o los demás son los quienes le dan una connotación o Ujú. positiva o negativa. Así es. Pero qué chido que lo piensen así. Y pues nada, ahí quedó. Muchas gracias también a ustedes por vernos, por escucharnos. Recuerden también seguirnos en todas las redes sociales como La Cacerola Podcast. Ahí píquenle y me gusta, no me gusta. y chinga tu madre, Diego, lo que sea. No pasa nada. Píquenle, like, dislike, lo que sea. Ahí pónganse a. Que a lo mejor suscríbanse. a veces vale más un chinga tu madre. Sí, claro, totalmente. Que me gusta, ¿eh? Quiero que sepas. Me queda clarísimo, por eso yo los invito a que me insulten Sí. si quieren.
Y suscríbanse a los canales, no les cuesta nadita, eso nos ayuda Nada. también mucho a nosotros ahí a que el contenido se pueda distribuir hacia más personas. Si a ti no te gusta, a lo mejor habrá alguien que sí le gusta, que sí le sirva y que sí sume, porque al final del día creo que lo que intentamos hacer con este tipo de actividades es sumar. Entonces, pues nada, muchas gracias por habernos visto y escuchado. Recuerden, quiéranse mucho, quiéranse un chingo, pero cuídense un poquito más y nos vemos y nos escuchamos en otro episodio de La Cacerola Podcast. Chao, chao. Gracias. Qué chido. Ay, sí.